por ejemplo, ADD, aquí lo vemos, es una suma. En realidad, esta es la operación de suma, ADD. Miren, ADDC es operación de suma con acarreo. Algunas las estaremos usando próximamente. Entonces, aquí vemos operación de suma. Aquí hay operación lógica, miren, por favor. ANL es operación AND, ¿sí? AND. Aquí hay varias operaciones de suma, varias operaciones AND. En la columna de acá de la derecha vemos lo que hace la operación, entonces a lo mejor es más explícita que la columna primera de la izquierda, porque aquí lo muestro, miren, la columna primera es un mnemónico, es como, mnemónico tiene la idea de que es una descripción técnica de la instrucción, o mnemónico significa mnemotécnico. Ahora, entonces, acá del lado derecho, efecto de la instrucción. Y entonces vemos instrucciones de suma, instrucciones AND. Me voy a concentrar acá en el lado derecho, porque vemos demás instrucciones. Por ejemplo, a ver, miren, aquí hay operaciones de incremento, inc. Antes estaban decremento, aquí decremento. Y aquí tenemos instrucciones de salto, instrucciones de movimiento de datos. Movimiento de datos es entre registros o localidades de memoria. Movimiento, aquí viene la instrucción OR, instrucción lógica OR. Instrucciones para manejo de pila, push y pop. Ajá. Aquí vienen instrucciones de corrimiento. Ahorita lo que comentabas, Fernando, mira. Rotación o corrimiento, rotación de bits a la izquierda, a la derecha, y vienen aquí instrucciones de resta, sub, miren, sub es resta, swap es para intercambio de nibles, ok, exchange, intercambio de valores entre registros, XR, miren, instrucción XOR, aquí viene instrucción lógica XOR. Y bueno, y aquí al final viene una descripción de los símbolos. Esta la pueden revisar, por favor. También es útil. Pero en general, podríamos decir que tiene las operaciones aritméticas comunes. ¿Qué operaciones aritméticas no tiene, Fernando y demás compañeros? No tiene operaciones de multiplicación o de división, como sí tiene el microprocesador 8086. Pero pues esas operaciones se pueden hacer por software, ¿sí? Una multiplicación sabemos que es una suma de n veces otro número, y una división también es algo equivalente, se puede hacer un algoritmo. En fin, que si vemos, tiene operaciones aritméticas, lógicas y de movimiento de datos, de salto, las operaciones más comunes en un microprocesador o microcontrolador. Lo único que te puedo decir, Fernando, es que ya en el siguiente parcial estaremos profundizando más en el microchip 80C51 como microprocesador, y pues vamos a utilizar varias funciones de él y también muchas más instrucciones. Por el momento, pues solamente hemos conocido muy brevemente cómo funciona un poquito, cómo le enviamos una instrucción y ya vimos que la ejecuta. Le enviamos alguna instrucción de movimiento de datos, lo ejecuta, y esa era la intención del ejercicio, ver lo que lo hace. Pero sí, nuestros siguientes ejercicios en el siguiente parcial pues van a tener mucho más
involucramiento con el set de instrucciones. Entonces, sí, adelante, adelante. Bueno, ya lo volví a revisar y pues me había equivocado. Creo que sí están. Por ejemplo, abajo de NOP Ajá. está la de MUL, que creo que es la Ah, ok, A4. sí. Y yo Sí, sí, fíjate que yo ahorita estaba diciendo que no tenía. Qué buena observación, Fernando. sí, sí. No, de hecho no me acordaba que la tenía. Entonces, bueno, pues ya. Igual y lo vi mal y Ajá. asumí que no estaban, pero creo que ahorita que las volví a revisar, sí, sí están. Pero, por ejemplo, eso de Sí, rotación de registro, pues creo que está más, o sea, es sí. más conveniente, ¿no? Que multiplicar y dividir el registro El A. registro. Bueno, sí, si se multiplica o se divide por dos, Ujú. sí es mucho más fácil, mucho más eficiente rotar. Si multiplicamos por dos, nada más rotamos hacia la izquierda y vamos multiplicando por dos o por potencias de dos. Y si dividimos entre dos, es hacia la derecha, ¿no? Eso lo podemos platicar más. Pero bueno, sí, fíjate que la verdad es que no me acordaba, o de hecho yo no había utilizado la operación MUL aquí en este chip, y jamás me había percatado de que existía, me había concentrado en otras cosas. Ajá. Y también está div, mira, Ah, miren por sí, sí, favor, sí. está div, qué interesante. Eh, bueno, pues ahí ya aprendí también. Entonces, qué bueno que me preguntan porque así es más productivo esta actividad. Em, la mayoría de los microcontroladores, podría yo decir, la mayoría de estos chips que hemos utilizado como microcontroladores, recuerdo que no tienen la operación div, pero bueno, los microprocesadores Intel sí la tienen desde el 8086, MUL y div. Entonces, pues bueno, qué buena observación, Fernando. Sí. Em, Sí, yo lo que les podría decir es que en este departamental, en esta evaluación, no va a ser tan importante la programación. No, no les voy a poder pedir un programa elaborado. ¿Por qué razón? Porque lo más importante para este departamental es la interconexión de dispositivos, ¿sí? Cómo organizar el computador en el sentido de ponerle memorias, ponerle interfaces periféricas y cómo hacer la interfaz, ¿sí? Las conexiones. Eso, la verdad es que es lo más importante. Y también las direcciones de memoria y direcciones de puerto. Eso es lo más importante, y que sepan hacer el esquema lógico, el diseño lógico y el diseño físico. Y posiblemente que envíen, bueno, que envíen o que programen más bien las interfaces periféricas. Eso sí lo vimos. Entonces, que programen interfaces periféricas para configurar los puertos ABC como salidas, por ejemplo, de una interfaz periférica y de la otra interfaz periférica como entradas. O sea, eso sí, pero reitero, la programación no va a ser tan importante ahorita para este parcial. No les voy a pedir alguna programación sofisticada, no. Ni hemos platicado del todo de este set de instrucciones. Es más, miren, ya ahorita ya yo ni había visto, ni me acordaba, o si lo había visto no me acordaba, que el microprocesador podía multiplicar y dividir, etcétera. Entonces, para este parcial, eh, todo lo anterior va a ser lo más importante. Ujú. Disculpe, no, ¿nos podríamos regresar más a lo de la configuración de la interfaz? Sí, claro, sí, 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 Es que efectivamente. estaba viendo que, o sea, ve que se dividen por grupos. Ajá. Creo que como que se pueden hacer dos configuraciones, bueno, en un grupo y en otra configuración, bueno, otro modo. Ujú. Sí, se dividen por grupos. Miren, aquí lo vemos en la palabra de control. Grupo A y grupo B. El grupo A está compuesto por el puerto A y la parte alta del puerto C. Miren, aquí lo vemos, por favor.
¿sí? Puerto A y parte alta del puerto C, ese es el grupo A, es decir, el grupo A, me voy a ir al diagrama, a este diagrama que está aquí, miren, miren, el grupo A lo tenemos son los 12 pines del lado derecho, 8 del puerto A y 4 de la parte alta del puerto C. Y el grupo B son el 8 del puerto B y los 4 menos significativos del puerto C. También les puedo decir que esa configuración no la preguntaría. Para este parcial, bastaría con que ustedes sepan configurar una interfaz periférica como 3 puertos independientes, A, B y C, que sean de salida o de entrada, para este parcial, ¿sí? Ya en el futuro estaríamos conociendo más de los modos, miren, de estos modos que tenemos aquí. Modos de operación. El modo 0 es el que ahorita estoy mencionando y los otros modos son para funciones más elaboradas, digámoslo así. Pero con estos modos, con el modo 0, perdón, que reitero los 3 puertos son independientes, A, B y C, cada uno es de 8 líneas y cada uno tiene una función específica, entrada o salida, solamente. Con eso basta para este departamental. Pero adelante con los comentarios, Fernando y demás compañeros. O sea que de momento solo vamos a usar modo 0 para los 3 puertos. De momento sí. Ok. Sí. Sería, digamos, algo equivalente como cuando programaron un microcontrolador, lo había yo mencionado. Cuando programan su microcontrolador, definen un puerto de salida o un puerto o otro puerto de entrada y hacen alguna función con esos puertos. Algo así va a ser ahorita. Ya después veremos otras funciones otros modos de esta interfaz periférica. Por el momento no las hemos visto, entonces no lo preguntaría yo. Ok, profe. Uh-huh. Adelante con las dudas, pueden seguir revisando sus notas, pueden aprovechar para revisar las notas que tenemos y es que si hay algo que no se entiende o que haya creado dudas, pues adelante. Aprovechen, por favor, para revisar sus notas, si son tan amables. Yo tenía otra duda. Otra vez. Cuando hacíamos... ¿Mande? Que no te escuches tan bien. No me escucho tan bien. Ya, ahora sí. Ah, ya. Sí, es que traía el micrófono como que escondido. Ahí ya te escuchamos bien, Fernando. Ah, ya. Disculpen. Sobre el demultiplexaje del... ¿Cómo se llama este integrado? 74LC 373. A las salidas de las Q siempre es el bus de direcciones. Siempre, jóvenes, aquí lo estoy tratando de mostrar, espero si se vea mi pantalla, hasta hacia allá. Aquí lo veíamos de multiplexaje. Por ejemplo, aquí, con algún chip, con el 8085. Siempre vamos a tener direcciones, adres, a la salida del Latch 373, si está sincronizado con la terminal ALE.
Si la terminal ALE sincroniza, es decir, la conectamos hacia la terminal Latch Enable del 373, entonces siempre vamos a ver direcciones. Si no hacemos esa conexión, los datos también van a pasar, tanto direcciones como datos, porque el 373 es son flip-flops o latch tipo D. Entonces, el dato que enviamos a D sale a Q, la información. Entonces, si no lo sincronizamos con ALE y solamente lo activamos, puede ser que pasen datos. Pero reitero, si LE, Latch Enable, lo conectamos con ALE, entonces jamás van a pasar datos. Siempre pasarán direcciones hacia las salidas Q, siempre. Ah, ok. Sí, es que tenía esa duda porque dije, ¿y no se puede al revés? Que a la salida del integrado salgan, bueno, bus de datos y por abajo salgan las líneas de dirección. O sea, yo tenía como que esa idea, pero ahorita que dice usted, pues, Yo creo que sí se pueden también separar los datos, pero la verdad es de que en estos sistemas, como este que vemos, o como el sistema con 8051, como el que en realidad hicimos en Proteus, el último que vimos y que funcionó, afortunadamente para todos, así funcionaron estos sistemas, o así funcionan. Las líneas AD0, AD7 se toman como datos. Y digamos que ahí ya es una salida, ya se tienen. Eh, y ahí se tienen ya los datos. Y entonces se me agrega el demultiplexor, el 74LSP73, se sincroniza con la señal ALE, con la línea ALE, y entonces se pueden tomar solo direcciones. Entonces yo creo que sí se pudiera hacer al revés, pero ya no tendría tanto caso hacerlo, porque ya se tienen datos en las líneas. Entonces voy a poner nuestro esquema de Proteus. Y aquí en Proteus podríamos ver lo que estamos comentando. Miren, de las líneas perdón, ahí está. De las líneas multiplexadas, AD0, AD7, de ahí estamos tomando los datos. Si recordamos nuestra interconexión, miren, son las líneas de hasta arriba y vienen directas. Desde el microprocesador vienen directas las líneas superiores y se envían a cada dispositivo. Entonces, ¿a qué me refiero? A que como nada más vienen dos señales, dos tipos de información, direcciones y datos, como solamente vienen dos, entonces con que haya un demultiplexor, miren aquí, con el 74 LS373, ya separamos una y queda la otra, digamos. Yo creo que si vinieran tres tipos de señales diferentes, vamos a pensar que como en las notas teóricas que vimos, suponiendo que vinieran tres señales diferentes, entonces necesitaríamos al menos dos de multiplexores y las líneas podrían ser ya un tipo de información. ¿Sí me doy a entender con esa idea? o sea, que entren como mm, tres líneas a un solo nodo en... Sí, vamos a suponer, miren, voy a tratar de dar esa idea y no confundir tanto. A ver, ahí voy. Bueno, es que era ahí mismo. Aquí mismo. Sí, miren. Es que dice la teoría. Vamos a pensar este caso, jóvenes.
En realidad ahorita en el caso que tenemos, vienen dos líneas del lado izquierdo del microprocesador. Perdón, vienen dos tipos de información, direcciones y datos. Entonces, por eso es que estamos utilizando solamente un demultiplexor, que nos sirva para separar una señal de la otra. Ajá. Pero vamos a pensar que vinieran tres tipos de información: direcciones, datos y alguna otra información. Información de algún tipo. Tres tipos de información diferentes. Entonces, eso significa que tendríamos del lado derecho al menos dos demultiplexores sincronizados con señales diferentes. En un demultiplexor obtendremos una señal, en otro la segunda, y las líneas como tal ya serían la tercera. No sé si me doy a entender con esa idea de que por qué solamente tenemos un demultiplexor si tenemos dos líneas, dos tipos de información diferentes, direcciones y datos. Lo único que hacemos es dividirlos, ¿no? Ujú. Pero, ¿cómo se vería en el MPU tres diferentes señales? ¿Hay tu específica? No podría yo ahorita conocer un caso así tan claro, pero por ejemplo aquí, miren, vamos a pensar, miren, aquí lo vemos, si vemos en Proteus, tiene información de datos, información de address, vamos a imaginar que también estuviera funcionando la información del puerto 0, P0. Entonces vamos a pensar que hubiera tres informaciones a la vez diferentes. Entonces, si hubiera tres informaciones diferentes, tendríamos al menos dos demultiplexores. Uno para address, como es al momento, para direcciones, otro para datos, y puede ser que las líneas ya como tal fueran la tercera opción de información, ¿sí? Si fuera el caso. Pero eso solamente lo comento por el caso de que tenemos un demultiplexor. ¿Por qué un demultiplexor si son dos señales diferentes, direcciones y datos? Bueno, porque las terminales ya son como tal datos y lo que hay que separar son las direcciones, por eso es un solo demultiplexor. No sé si amplié la pregunta. Creo que amplié la pregunta, ¿no? A ver, díganme, ¿sí la amplié demasiado? ¿Revolví mucho las ideas? Tal vez. Bueno, yo entendí que, o sea, si le ponemos otro de multiplexor, por ejemplo, allá abajito, Ujú. pues saldría otro tipo de información, ¿no? Por eso de multiplexor. Pero ese de multiplexor, ¿con qué estaría sincronizado? A eso es lo que me refiero. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Vamos a imaginar que ustedes, como ingenieros en computación, generaran un sistema digital que tuviera multiplexadas tres señales. O sea, no digo que este procesador lo haga, sino sería otro. A lo mejor uno que ustedes diseñaron, ¿sí me doy a entender? Y entonces, si por una terminal física salen tres tipos de información, entonces al menos necesitan dos de multiplexores y necesitan dos señales de sincronización. Eh, pero ese no es nuestro caso. En realidad nuestro caso tenemos dos señales, direcciones datos, necesitamos un demultiplexor y una sola señal de sincronización que es ALE. ¿Sí? Esta que voy a poner en color rojo, ahí está, miren. Esta es nuestra señal de sincronización. Entonces son dos tipos de información con una sola señal de sincronización para separar esas dos señales. Pero en un caso hipotético que tuviéramos tres, entonces requeríamos dos de multiplexores, dos señales de sincronización y las terminales como tal ya serían una salida de información. Pero es otro caso hipotético. Solamente
para tratar de explicar por qué tenemos un solo demultiplexor, el 74LS373, uno solo. No sería necesario tener dos. Ese silencio me dice que confundí un poco, ¿no? Como que revolví los temas. Ese silencio así que se escucha. De multiplexor. Exactamente, en un caso hipotético, pero la verdad es de que eso, nosotros en todo el curso de organización de computadoras nunca lo realizaremos, no porque no, no será necesario. Eh, Solamente es algo hipotético, cómo podrían separarse tres señales, pero aquí solamente tenemos dos, porque miren, el microchip se puede comportar como microcontrolador. Cuando se comporta como microcontrolador, entonces sí funciona P0.0, todo lo que es P0, P1, P2 y P3. Son puertos, funcionan como puertos, ya son interfaces periféricas y todo el computador está adentro. Así es un microcontrolador. Entonces, en el dado caso que lo utilizáramos como microcontrolador a este chip, las funciones de address, de datos y de control estarían inexistentes. Como ahorita son inexistentes las funciones de puerto. Ahorita son, no, podríamos, es más, pude haberlas, podríamos haberlas omitido desde el inicio, jamás mencionarlas. Pero bueno, es que es de lo poco que tenemos para simular este, este microprocesador. Pero reitero, son casos hipotéticos. Nosotros nunca vamos a aquí con este microchip poner un demultiplexor más y separar otra señal. Entonces, eso me lleva a algo. Porque si revolví las cosas, jóvenes, no las quisiera revolver y decir que eso jamás va a suceder, utilizar más de multiplexores, pero déjenme ver, yo creo que tengo algo por aquí. A ver, más adelante vamos a ver algunos casos un poco más, pues más, un poco diferentes, pero yo les podría decir que cuando veamos el 8086, vamos a ver que sí vamos a poder separar direcciones y datos. Los vamos a poder separar totalmente por algunas funciones adicionales que se necesitan realizar en un microordenador, en un computador. Y aquí, por ejemplo, tenemos los latches 373 para separar direcciones. Y tenemos los buffers o sí, los buffers 74LS245, miren, ya los platicaremos en su momento, para separar datos. Y entonces, miren, cada chip tiene sus líneas de sincronización. Los azules, miren, se sincronizan con ALE, como lo hemos aprendido ahorita, pero los verdes que tenemos en esta diapositiva de color verde, se sincronizan con DTR y DEN, ¿sí? Ya lo estaremos platicando en su momento, no lo quiero revolver, pero para el caso de nosotros, para este caso que tenemos aquí, con un solo demultiplexor basta. El microprocesador 8085 o el 80C51 solamente tienen una señal para sincronización, que es ALE, y es lo único que se puede hacer en este caso. Entonces, sí va a cambiar un poquito cuando veamos otros sistemas, pero por el momento, uno solo.
para separar solamente direcciones, address. Y las otras líneas se pueden considerar así como están físicamente de datos. Y bueno, no sé si, bueno, ya comenté mucho, ya me adelanté mucho también, pero en realidad, ¿cuál sería la inquietud? Que en el examen yo les pidiera algo diferente a lo que hemos interconectado, a lo que hemos interfazado. ¿Sería algo así la inquietud o cómo sería la inquietud en este caso? No sé si a lo mejor no entendí la duda, la inquietud que hay. Como que creen ustedes que en el examen les pidiera conectar algo diferente. O sería alguna otra inquietud. En el examen, lo único que yo les pediría es lo que ya hicieron. Miren, por favor. Ustedes lo que ya hicieron es aquí cuando hicieron su diseño lógico, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver tu trabajo, Fernando, por aquí está. ¿Sí? Ok. Cuando hicieron su diseño lógico, Fernando, si ves que lo estamos viendo, ya lo realizaron correctamente. Miren, aquí está. Del 80 a 51 sale, se toma todo ese bus. Como tal, ya son datos, ya llegan a las terminales de datos de los dispositivos. Y ese bus o esas 8 líneas se demultiplexan y se tienen direcciones. Eso es lo único que tienen que saber hasta ahorita. Tanto para este 8051 como para déjenme lo pongo nuevamente en un segundito, por favor. Un segundito, Santo Nuevo. Sí, listo. Gracias. Y ok, les decía que esto ya lo hicieron de forma, esto que tenemos aquí, lo hicieron de forma lógica, aquí lo estamos viendo de forma lógica, de forma física, allá en Proteus, y también lo vimos o hicimos algún ejemplo con el microprocesador 8085, que es muy parecido a este 8051. Con que sepan eso, está bien ahorita. Ustedes coméntenme si hay más, Hola, más buenos dudas días. de esto. En un momento iniciamos, nada más que se conecten más compañeros. Ok. No, tampoco yo. Entonces sería más de hacer que de teoría, profe. Sí, en cierta manera sí. Más práctica. Okay. Sí, en cierta manera sí, porque ¿cómo sería el examen? ¿Cómo sería la evaluación? Les diría yo, interfazar un computador con tanta cantidad de memoria RAM, tanta cantidad de memoria ROM, tantas interfaces periféricas, demultiplexar el bus de direcciones y datos, lo que estamos viendo aquí, esto es el demultiplexaje. Y entonces ustedes tendrían que hacer todas estas conexiones que están aquí. Puede ser que yo se los pida de forma lógica, puede ser que se los pida de forma física, ¿sí? Y entonces aquí, miren, ¿qué es lo esencial en este caso?
aparte de la demultiplexación, aparte del demultiplexaje, que ojalá todos lo tengan claro, es decir, el uso de este chip 74LS373 sincronizado con ALE, y a la salida tenemos de A0 hasta A7. O sea, si eso está claro, entonces lo siguiente y igual de importante es ¿cuántas líneas necesita una ROM o una memoria de determinada capacidad? Por ejemplo, de 1 kilobyte. Si es de 1 kilobyte necesita 10 líneas, o etcétera. ¿Cuántas líneas necesita una memoria de 512 bytes? ¿Cuántas líneas necesita una memoria de 2 kilobytes? Eso lo tenemos allá en una tabla de valores, ¿sí? Y recordemos que son potencias de 2, es algo que ahorita sí deberíamos de manejar muy bien, y lanzarlas a los dispositivos. Y el dispositivo que necesita mayor cantidad de líneas es el que define cuántas mandamos hacia la parte baja del bus. Por ejemplo, esta ROM de 16K necesita 14. Son las que mandamos hacia abajo en el bus. Y entonces, si esas son las que utilizamos en la parte baja del bus, todas las que nos sobran para arriba son las que enviamos al decodificador, ¿sí? Es esta separación, parte baja del bus y parte alta, eso es indispensable para este departamental, porque a veces no lo hemos captado del todo. Vimos algún ejemplo y pensamos que siempre van a llegar al decodificador, siempre van a llegar 3 líneas. Como que nos quedamos con alguna idea errónea. No, recordemos eso. El bus de direcciones, que ahorita ya está aquí demultiplexado, el bus de direcciones se separa en 2, parte baja y parte alta. Y esa suma de 2 siempre nos va a dar 16 líneas para los casos que vamos a ver en este departamental. Por ejemplo, aquí a la ROM, si lo ven, a la ROM le llegan 14 líneas, y al decodificador 74LS139 le llegan 2. 14 más 2 nos dan 16. ¿Por qué 16? Porque son las 16 líneas de direcciones del microprocesador. 16. Ahora vamos a imaginar que a los dispositivos la cantidad de líneas fuera nada más 13. Entonces son 13 a los dispositivos y 3 al decodificador, ¿sí? Y entonces 13 más 3 nos dan 16. Vamos a imaginar que hacia los dispositivos fueran 12. Entonces serían 12 líneas a los dispositivos, 4 líneas al decodificador. A ver, vamos a ver. Si enviamos 10 líneas a los dispositivos, nosotros, profesor. Okay. Entonces serán 5 líneas al decodificador. No será el 139 ni el 174 el 138. Serán otros circuitos diferentes, pero esa relación, líneas de la parte baja del bus, líneas de la parte alta del bus, siempre recuerden, deben de sumar 16 porque son todas las líneas del microprocesador, todas las líneas de direcciones. Y aparte de ello, igual de importante, esa separación de líneas nos va a dar a nosotros la información para encontrar las direcciones de cada una de las localidades de memoria y de cada uno de los puertos. Si recuerdan, yo en nuestras notas, las líneas que llegan a las memorias las dejaba en un color y las líneas que llegan al decodificador en otro color, como para separarlos. Y entonces de ahí salen las direcciones de esa separación del bus de direcciones. Entonces es muy importante esto, demultiplexaje, separación del bus, parte baja y parte alta. Puede utilizarse de 3 formas. Habilitación de dispositivos por medio de las salidas del decodificador, ¿sí? Y por lo tanto identificación de direcciones. Esto físico que estamos realizando, estas interconexiones físicas nos llevan a una identificación lógica. Y la última, el fork que encontramos es que un fork pues lo físico nos lleva a lo lógico. Y entonces esa relación es muy importante. Y lo va rellenando con las instrucciones que tú vayas indicando. Yo en las notas fue el primero, que solamente va a generar una gráfica
dependiendo hasta qué límite pusimos. El código, por favor. Bueno, ya ahora, me pasé del tiempo, ¿verdad? Creo que utilizamos, creo se que le llamó ya son set emitter. 11:38. Sí, nos 11:30, finaliza dimos cuenta 11:30, que ¿verdad? es un vector, Pues, por lo perdón, que tendría que tener una ustedes díganme secuencia o un si hay camino más continuo de dudas, los ¿quieren que límites. hagamos el Por eso examen el viernes o el lunes? termina Coméntenme, por en favor. E, que es menor a 2 por B más 1. Y tiene que continuar, tanto Sí, el lunes. tiene que decir igual o A que ver, tiene que ser mayor para tener esta ustedes continuidad. díganme, Si no, no se podría hacer ¿quieren la que gráfica. hagamos otro ejercicio? Yo les envío otro ejercicio, lo resuelven y lo Ahora, ya platicamos haciendo el esto, viernes, o se quedan con los establecimos un ejercicios que número ya K, están, que es donde se va a guardar el y los número de ciclos estudian, que vamos a querer porque tener. por ejercicios no paramos. Yo les puedo Ahora, poner para 10 o 20 iniciar nuestro ejercicios for más, necesita iniciar de un pero límite. bueno, En este caso será el 0. por ejercicios Y no hay problema, no definimos paramos. acá Aquí menos la cuestión 1. es que ¿Por qué K menos si 1? yo les Porque pongo el muchos usuario ejercicios, bueno, se van a entretener en siempre va a ejercicios y poner cuándo van a disipar las dudas. el número entero. Por Pero ejemplo, por queremos eso les 3. digo, Pues voy a poner el 3. Pero no nos ¿qué damos cuenta opinan? que nosotros iniciamos de 0. ¿Les pongo otro ejercicio Entonces, o por ya eso con eso? Hasta ahí lo dejamos. que realmente es 0, 1, Sí, 2, profe, otro ejercicio para el 1, viernes 2 estaría y bien. 2, 3. Ya No, son los hasta 3 ahí, ciclos. porque estamos un poco... Iniciamos con, utilizamos bueno, por lo menos yo estoy un la poco función hold saturado on. de pendientes La todavía. utilizamos para que se fuera Sí, bueno, guardando la en mi imagen, caso, ya creo que que yo con ya el le periodo entendí que más o menos bien. establecimos que Entonces, iba a guardar ahí va. solamente Ok. la última, o sea, Sí. el tercer ciclo, Pues y no los opcional, tres para que se si quiere hacerlo, visualizaran. pues que lo haga, ya. Entonces la definimos Sí, como exactamente. el inicio, Yo creo que el 2 con exacto. I, Yo les voy a dónde va a enviar aquí iniciar. Realmente no en inicia Classroom un totalmente en el ejercicio 0, más. y pues su limitante superior. No les voy a